Hola nuevamente. Hablaremos ahora de los cocientes notables. Podrán preguntarse, ¿qué cosa es un cociente notable? Miren, para estudiar las matemáticas no debemos alejarnos nunca del texto, de las palabras y sobre todo de su significado. Nosotros ya sabemos que cociente, el término cociente, significa división. Ahora tenemos que saber qué es lo que significa notable. La palabra notable tiene varios significados. El primero, el más inmediato, del mismo texto, nos dice que notable quiere decir alguien o algo que es notorio, ¿no? O que es distinguible. También podríamos pensar en notable como algo o alguien que es identificable. Identificable querría decir de fácil reconocimiento, ¿verdad? O fácilmente de fácil identificación. Entonces también podríamos decir que notable quiere decir reconocible. O podríamos decir que es algo relevante. Igualmente podríamos decir que es sobresaliente. Y finalmente podríamos decir que es algo destacado, ¿no? Sobre todo algo que se destaca del resto de otras cosas u objetos, o términos o conceptos. También podríamos decir que notable es algo importante. Y finalmente que es visible. Bien, pero todos estos términos aluden a comparar uno de entre muchos o varios. Es decir, algo es notable porque es notorio respecto de otros términos o de otras personas. Es distinguible porque se distingue de otros objetos o personas. Es de fácil identificación respecto a otro grupo de objetos o personas. Bien, entonces el término notable no solamente hay que verlo aplicado a un objeto, sino que está relacionado a otros de manera comparativa. Por tanto, un cociente notable será aquel cuyo resultado, cuyo cociente o cuyo procedimiento o solución es reconocible, es distinguible, es de fácil identificación. ¿Correcto? De manera que si nosotros tuviésemos, veamos aquí el primer cociente notable, que el cuadrado o la diferencia de las potencias de dos números dividida por la diferencia de ellos, o vamos a ponerlo aquí, si nosotros viéramos este cociente, o cuando veamos un cociente de este tipo, vamos a saber que el resultado es un resultado reconocible, identificable, de fácil solución. ¿Por qué? Porque esto va a ser las veces de un molde, como si fuese una fórmula. ¿Sí? El resultado va a ir obviamente al otro lado de la igualdad, pero la forma de resolver cocientes de este tipo va a ser siempre la misma. A eso se refiere un cociente notable. En lo que sigue vamos a resolver esta división para poder explicarnos mejor y ustedes también puedan posteriormente reconocer fácilmente un cociente notable. Bien, como ya hemos resuelto nosotros división de polinomios, vamos a hacer esto con mayor facilidad. En la división de polinomios decíamos que lo primero que hay que hacer es ordenar y completar tanto el dividendo como el divisor, recordando que el dividendo es la expresión que va arriba y el divisor la que va debajo, que dividendo también quiere decir numerador y que divisor también quiere decir denominador. Bien, vemos que el mayor exponente aquí, si consideramos que la variable es x, el mayor exponente es 2,
De manera que el siguiente término, el siguiente monomio debiera ser x a la 1, ¿verdad? Pero como no tenemos x a la 1, ya hemos visto, nosotros vamos imaginariamente a completarlo, así. 0x a la 1. Esto siempre va a ser 0, de manera que no estamos alterando en nada nuestro dividendo. Luego tendríamos y cuadrado. ¿Por qué? Y cuadrado estaría haciendo las veces del término independiente, es decir, aquel término que no está dependiendo de la variable x. ¿Por qué? Porque podríamos asumir que es x a la 0. En el caso del divisor, si la variable es x, este ya estaría prácticamente ordenado. ¿Por qué? El mayor exponente de x en el divisor es 1. Y para completarlo tendríamos que tener x a la 0. Y aquí lo tendríamos, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. Entonces vamos ahora a dividir. Decíamos que lo primero que hay que hacer es coger el primer término del dividendo y dividirlo por el primer término del divisor. Más entre más, eso es más. Aquí habría un signo positivo. Los coeficientes 1 entre 1 es 1. Y luego los literales. X al cuadrado entre x. Por teoría de exponentes ponemos la base que se repite, base es la misma, pero los exponentes se restan. Aquí es 2 y aquí es 1. 2 menos 1 es 1. ¿Correcto? Hemos obtenido el primer término del cociente. Ahora hay que multiplicarlo por x y luego por menos y cuadrado, menos y. X, perdón, los signos primero. Más por más es más. Por procedimiento cambiamos a menos. X por x, producto de bases iguales, ponemos la base y los exponentes se suman, x cuadrado. Más por menos es menos. Por procedimiento pasamos a más. Aquí está. X por y, simplemente es x por y. Veamos la diferencia. Estos de aquí se anulan, es 0. Y aquí tendríamos solamente xy, ¿verdad? Esto es 0. Sumarle 0 a una cantidad nos da la misma cantidad, xy. Luego bajamos la siguiente expresión que sería menos y cuadrado. El x0 solamente está ahí por comodidad. Bien, dividimos ahora, puesto que el grado de este nuevo dividendo es igual al grado del divisor, ¿no? El grado de este dividendo es, si la variable es x, es 1, y aquí el grado del divisor también es 1. Por tanto, la división procede. Más entre más, eso es más. X entre x, ¿cómo sería? Vamos a ponerlo aquí, x entre x. Ya antes habíamos visto que la división de dos números, o la división de un número por sí mismo es 1, ¿verdad? Y esto lo podemos demostrar así. División de exponentes de bases iguales, ya sabemos que aquí arriba hay 1, este de aquí pasa al denominador pero con el signo cambiado. Producto de exponentes, las bases se repite y los signos y los exponentes se restan. ¿Qué nos quedaría? 1 menos 1, 0. Por tanto, x a la 0 es 1, ¿no? Bien, por eso decíamos entonces que xy entre x nos da, x entre x es 1, por y nos daría y, simplemente y. Y este nuevo término del cociente ahora lo multiplicamos por x y por y, por menos y. Y tendríamos más por más, eso es más, por procedimiento pasa aquí con signo negativo, y sería x por y, x por y. Más por menos es menos, cambiamos el signo positivo por procedimiento, y por y, eso nos da y cuadrado, ¿verdad? Sumamos algebraicamente, aquí queda 0,
Aquí también queda 0 porque son términos semejantes de signos contrarios. De manera que la división de x cuadrado menos y cuadrado entre x menos y es x más y. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, por eso es que esto es un cociente notable, porque es un cociente, una división de fácil solución, reconocible, que siempre tiene la misma forma. De manera que si nosotros tenemos, por ejemplo, x a la sexta menos y a la sexta entre la diferencia esta solución la vamos a poder conocer sin necesidad de hacer el procedimiento de división. ¿Por qué? Porque vamos a entender que es un cociente notable y por tanto el cociente tiene una estructura, una forma que es fácil reproducir, que es fácil obtener sin necesidad de realizar todo este procedimiento de división. ¿Correcto? Eso es un cociente notable. En el siguiente video entonces pasaremos a describir o a identificar cuáles son esas divisiones que podemos resolver sin dividir.